Pues son ya las 6:20 pasadas de la tarde, seguimos en directo en Gran Vía y ahora toca recibir a Diego Lopa. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes, y además una pequeña acotación, porque me ha sorprendido ver a este sacerdote Omís, y no sé si todo el mundo sabe... Te has cruzado con José Antonio Omís. No sé si todo el mundo sabe que su padre fue portero del Real Club Recreativo de Huelva. Ajá. Llegó aquí, creo que de Algeciras, y fue portero del Recre durante muchísimos años, era un gato, ¿Sí? Físicamente era bajito, pero bueno, Ajá. vestía con un chaleco negro. Yo me acuerdo, era cuando, bueno, realmente he sido futbolero hasta hace poco que dejé, ¿no? Pero pues nada, pues su padre fue durante muchos años portero del Real Club Recreativo de Huelva. Bueno, pues me imagino que alguna de estas tardes tú vendrás a hablarme a mí de la historia del Recreativo y seguramente a lo mejor se puede volver a nombrar al padre de José Antonio. Bueno, mira, la semana que viene no vamos a hablar de historia del Recreativo porque para eso hay gente mucho más preparada que yo. Pero sí voy a hablar de la cantidad de campos de fútbol que había en Huelva, que la gente no se puede imaginar, donde jugábamos los juveniles, cuando había campeonatos que había 20, 30 equipos juveniles en Huelva, infantiles, que había 40 y 50 equipos infantiles. Bueno, pues en Huelva estaba, aparte del velódromo, estaban los flechas navales, estaban los maristas, estaba el Politécnico, estaba el Titán, estaba la pista, o sea, fíjate la cantidad de campos, y da la casualidad de que en todos esos campos hay fotos mías jugando. Entonces, la semana que viene vamos a hablar de todos esos campos, luego incluso del velódromo, del estadio municipal, del Colombino, Nuevo Colombino, de todos esos pequeños campos modestos, que es parte de la historia de Huelva. Y bueno, pues voy a ser involuntario protagonista, porque claro, para tener una foto del Titán es porque te la haces tú, ¿no? Si no, no la tienes. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de esos campos de fútbol que había por la Huelva de los años 60. Muy bien, y hoy, un jueves más, hablamos de esa Huelva que nos contáis vosotros, nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Y hoy de qué hablamos? Pues mira, hoy vamos a hablar de un sitio entrañable, emblemático, cercano, la Plaza Niña. Ahí la tenemos. La Plaza Niña. La Plaza Niña. Realmente se llama Plaza de Isabel la Católica, pero bueno, todo el mundo la conocemos como Plaza Niña. Esto, como sabrá, pues está muy cerca de aquí, camino de esta entrañable Casa Colón. Yo nací pues a unos 500 metros de... Mira, ahí la tiene adornada con motivos navideños y... Bueno, pues esta plaza que siempre, fíjate, desde su primer nombre que se le puso en 1883 por el ayuntamiento, lo fue con el que perdura hoy, Plaza Isabel la Católica. Solo tuvo un pequeño inciso en la época de la República en que se le puso el nombre de Mariana Pineda. Lógicamente, cuando estalló el alzamiento nacional, aquí pues triunfó el alzamiento en muy pocos días, se le volvió a cambiar el nombre al primitivo. Bueno, yo es una plaza que tengo muchísimas vivencias de ella, porque ya digo que yo vivía en la calle, entonces Verdigón, hoy 18 de julio, que es la que apunta al final de esa fotografía, y esa plaza estaba llena de los célebres puestecillos de la época, de ultramarinos, y entonces pues cualquier cosilla que hacía falta en casa, pues mi madre mandaba al niño, que además era de natural obediente, pues lo mandaba a la Plaza Niña. Y tengo pues muchos recuerdos vinculados al pequeño camino, en la calle García Fernández, pues donde hoy hay una franquicia, Olala, diremos el nombre por situarlo, pues había un comedor de auxilio social. Entonces, bueno, la guerra no hacía mucho que había terminado, aunque hoy, desgraciadamente hoy, pues parece que están volviendo a resurgir los comedores para necesitados, desdichadamente. Pues yo me acuerdo de este comedor con unas grandes ventanales a la calle, unas letras en madera azul, decía auxilio social, con el escudo de Falange y comedor para madres lactantes y necesitados, de un kiosco que había en la esquina, perdón, un kiosco, una tienda, una perfumería de Brígida que había en la esquina de frente, y ya desembocando pues estaba una taberna popularísima que era El Pozo, que era de Pepe Framilio, que fue encargado de la cantera del Recreativo muchos años. Yo era un sitio que luego de mayor, con compañeros, los sábados, era el sitio donde solíamos tomar una copita con compañeros entrañables, que bueno, hago volar el recuerdo hacia ellos, Pepe Márquez, Manolo Nieto, Pepe Arroyo, José Antonio Escalera, bueno, pues era un sitio. Y desembocabas en la Plaza Niña, donde habían estos puestecillos que te digo. Había uno muy popular que era de un familiar de don Manuel Domínguez Martínez, este insigne catedrático de matemática y contabilidad que ha fallecido recientemente con 90 y muchos años, con un prodigio de cabeza. Bueno, pues su hermano o su cuñado tenía una pequeña tienda de comestibles en la esquina de la Plaza Niña, donde fundamentalmente me mandaba mi madre, y estaba, que hemos visto antes la fotografía, la carbonería de Almansa. Y tú dirías, bueno, Diego, una carbonería que tenía de normal. Bueno, es que Almansa se recicló
y cuando comenzó a aparecer el petróleo, que se vendía en las carbonerías, fíjate qué cosa más curiosa, el petróleo estaba súper racionado, y entonces pues se formaban unas colas tremendas. Precisamente en la foto que ha pasado anteriormente, una de las tiras de la cola anterior, pues se veía la cola que se formaba en la propia acera. Todo el mundo llegaba con su garrafita, con las botellas, porque no te daban lo que querían, sino realmente lo que te podían dar por cada uno. Yo, entre mis recuerdos, pues está que esa cola pues yo la he guardado muchísimas veces. Mi madre me dejaba allí con la garrafita o con la botella para poder conseguir el preciado líquido para que funcionaran aquellas cocinas tan pequeñas con un depósito de cristal. Había dos tabernas muy conocidas en la plaza, que eran la de Joselito y la de Benjamín. Esta de Benjamín, pues con cierto parentesco con la familia de mi madre, a su hijo todavía lo suelo ver, su hijo lo suelo ver todavía paseando por Huelva, y la tienda estrella pues se llamaba La Vencedora, que tenía el que, al menos yo recuerde, único escaparate que había en la plaza. Era ya una tienda, algo más que un puestecillo, ¿no? Un escalón más, por decirlo de alguna manera, que se llamaba La Vencedora. Era la que pues tú veías las chocolatinas, veías chacina, en fin, veías leche condensada, que entonces ves se te iban los ojos. Efectivamente, era algo que se te iban los ojos detrás. Y luego pues había, digamos, el edificio, que ahora creo que lo podremos ver. Seguimos viendo más imágenes. El Brasil Chico. Este es el Brasil Chico. Esto ya es pues prácticamente derruido. Esto es donde está ahora mismo un horrible, estéticamente hablando, edificio de una cooperativa, creo que de empleados de Renfe, que es de ladrilleta marrón, que tiene una vagoneta delante. ¿Sí? Pues era este edificio, que era el clásico patio de vecino, porque había dos Brasil, uno el Brasil Chico, que era este, mira, este por dentro. Puede que alguna de estas fotos, esta o la siguiente, sea del Brasil Grande, porque una vez dentro tenían mucha similitud, salvando el tamaño. El Brasil Grande estaba donde está hoy el Parque América, en la esquina de la Gran Vía, y el Brasil Chico estaba aquí, que repito, esta foto, la que viene, posiblemente no tengo mucha referencia. Esta es del Brasil Chico, con seguridad. Sí, ahí abajo lo vemos. Vuelva al Brasil Chico. Del Brasil Chico. Entonces, bueno, esto era un sitio que yo frecuentaba mucho porque, bueno, mi primo Diego vivía aquí, que se había criado conmigo. Entonces, entre la cercanía a la casa y su presencia aquí, pues la verdad es que era un sitio que yo visitaba mucho. Es otra de las cosas que la Piqueta tiró y no debió de tirar de Huelva, porque esto tenía una vida propia. Estos eran como esos inmensos corralones donde las ventanas siempre abiertas a la calle, los aparatos de radio, las novelas, los discos dedicados de aquella época, en verano y en primavera los coros de las niñas bailando sevillanas, las cruces de mayo, esos típicos vendedores de aquella Huelva que ya se perdió, que vendían las biznagas de jazmín, y las caballas por la tarde que venían del muelle, las caballas frescas, niña del árbol y del galeón. Y entonces decía mi padre, alimento para pobre, el que no cena es porque no quiere, con un tomate con sal y con unas caballas todo el mundo cena. Ese edificio que se podía haber conservado, pues igual que está ahora la Escuela de Artes y Oficios, que era el antiguo matadero, porque tenía una planta así, y que esperemos que se conserve el cuartel que era de la Policía Nacional, el Paseo Santa Fe. El Paseo Santa Fe. Que esos sitios que tenemos tan pocas cosas en Huelva a nivel de historia, que esas cosas que son de la historia, digamos, reciente, porque podrían tener un siglo o siglo y pico, pues se debían de conservar. En cambio eso se tiró en vez de haberlo remozado, de haber dejado algo, bueno, pues como centro de interpretación, de exposiciones, como sitios de multiuso. Bueno, pues nada, se le metió la Piqueta y se puso pues el pegote ese marrón, quitando todo vestigio de la blancura de lo que había antes, y de la vida y de la alegría y de la cercanía que tenía, porque eso le daba vida a toda la plaza. Claro, la plaza era pequeñita, tráfico te puedes imaginar que cero, a pesar de que la entrada a Huelva, aunque te pueda parecer extraño, era por la actual calle Verdigón. O sea, los camiones y la camioneta pues cogían por la avenida Odiel, que es la avenida Italia. Bueno, lo que iba hacia la avenida Odiel, que era la carretera de Gibraltar. La calle Verdigón era la entrada a Huelva. Exacto, porque la Gran Vía no existía, era la calle Bailén o calle en medio, que era de tierra, era muy pequeñita, y eso se abrió para la Gran Vía, no existía. Y en la avenida de Italia pues iban pues o bien los camiones que iban hacia el puerto o bien las camionetas que iban hacia la Parada de Damas, pero los pocos coches que entraban, la vía más central de entrar en Huelva era la calle Verdigón y la calle La Seña, luego Primo de Rivera y actualmente Pérez Caraza, que iba a llegar hasta la calle Concepción. La calle Concepción siempre ha sido peatonal, yo la he conocido siempre, pero era la única calle peatonal que había en Huelva. Entonces, fíjate lo que suponía digamos, de recreo para los críos, de irnos a jugar, pues nos íbamos a jugar a la Plaza Niña,
o más lejanamente a los donde está hoy el ayuntamiento, que entonces pues estaba recién inaugurado y estaba enfrente de la delegación de Hacienda y había allí una especie de medio solarcito de tierra donde los críos jugaban. Entonces la Plaza Niña, pues la verdad es que era pues el centro de juego de todos los críos de la zona, porque luego ya si no hay, te tenías que venir a jugar algo a la puerta donde estamos ahora mismo, que era la Plaza del Punto, y un gran jardín que había delante de nuestra casa, donde estamos ahora. Ahora mismo la Casa Colón, como tú ves, da a la acera, antes daba un jardín, donde había un célebre drago, que se decía que era un drago milenario, junto con el de Cádiz, el único que había en España, pero que bueno, que también se cortó y se quitó de en medio para hacer el trazado de la Gran Vía. Entonces el edificio que nos quedaría por emblemático, por hablar de la Plaza Niña, pues lo estamos viendo ahí a la izquierda, que es el convento de las Hermanas de la Cruz, símbolo de la plaza, se fundó en 1910, en él pasó pues muchas temporadas Sor Ángela de la Cruz, que tiene una estatua en el centro de la plaza. Las Hermanas de la Cruz, bueno, esto ya es más moderno, con el Cristo Nazareno y la Virgen de la Amargura, que están ahí a los dos lados de la puerta. Estas hermanas pues siempre han sido un poco, digamos, el hombro donde los necesitados se han apoyado. Yo tengo muchas anécdotas de ellas, mi padre era muy devoto. Una de ellas que, bueno, esto es de Sor Ángela de la Cruz, una de ellas que es muy conocida en Huelva, porque siempre es la que iba pidiendo para los demás con otra novicia, siempre me acordaré yo de muy pequeñito, acababa de estropear una plana del colegio y llegaron al negocio de mi padre, que le ayudaba todos los meses, y me vieron llorando a manta, y era que había estropeado los palotes del cuaderno. Y me acuerdo que esa monja me consoló tanto, me dio tantos besos, me dio tantas caricias, que cada vez que la he vuelto a ver por la calle, que yo le decía quién era, si iba con mis hijos pequeños, siempre decía, mire, vamos a ayudar un poco a las Hermanas de la Cruz. O yo de mayor, siempre me traía un recuerdo entrañable de mi infancia. Recuerdo entrañable también porque ellas en Navidades ponían un nacimiento, de los pocos nacimientos que se ponían en Huelva, y había un día que se decía, vamos a ir a ver los nacimientos. Entonces, pues, tu madre te ponía de punta en blanco y iba a ver los 3 o 4 nacimientos que había. Este era el más cercano que había en casa. Y yo destaco una cosa simpática en las caras de Huelva, que digo que mi madre siempre me decía, dale una limosnita, hijo, y yo nunca sabía si la limosnita era por la cuantía de lo que me daba o era por cercanía cariñosa. Yo aprovecho ahora que nombro las caras de Huelva porque me preguntan bastante a raíz de este programa, que me dicen, oye, que en estos grandes almacenes donde siempre hemos comprado, no hay, efectivamente. Esta edición está prácticamente agotada. Se ha agotado el libro. He hecho gestiones, bueno, se ha agotado la tercera. He hecho gestiones esta mañana y parece que quedan algunos muy pocos. Bueno, aunque sea publicidad, no lo sé, librería Saltés y en Beta es donde quedan algunos. Quiero suponer que saldrá una 4ª edición, porque bueno, no sé, a la vista del éxito. Entonces ya se ha agotado la 3ª edición de las caras de Huelva. Sí, pero bueno, ¿de cuántos ejemplares estamos hablando, Diego? Estamos hablando de 1500. 1500 ejemplares en total. Sí, son muchos libros en Huelva. Bastante, son muchos ¿no? libros en Huelva. No tengo la certeza, pero te diría con absoluta o casi seguridad, no creo, que en los 16, 17 años que tiene la Universidad de Huelva, el servicio de publicaciones, no creo que ningún ejemplar, hayan salido 1500 ejemplares. No es porque este sea muy superior a los demás, sino por lo porque cercano, es una cosa de mayor interés general, por lo cercano y lo costumbrista que es, ¿no? Los demás son manuales, publicaciones estudios, de mucho más valor, doctorados, y de mucho más trabajo que esto, pues son carácter científico. Efectivamente, de carácter científico. Entonces, pues esto de alguna manera es tan cercano, la gente se ve reflejada. Hoy he nombrado el Refino de Brígida y un día firmando libros en la Feria del Libro se me acercó una señora y dice, mire usted, yo soy hermana de Brígida, que la nombra usted en el libro. Entonces, eso ha hecho, esa cercanía es la que quizás ha hecho que el libro se venda más y que ahora con el programa, pues de alguna manera se haya reactivado el interés por el libro. Diego, entonces que a mí me quede claro, el Brasil grande es lo que hoy es el Parque América. Exacto. Y el Brasil pequeño está por detrás de la Plaza Niña. Eso es, bueno, que da a la Plaza Niña. El grande tuvo una anécdota muy simpática cuando el colombino venía a jugarlo el Real Madrid, el Barcelona, el Sao Paulo, que era un equipo brasileño fantástico, y lo ganó. Y ganó la Carabela y estaba en el Hotel Tarteso y oye, Brasil, y fue todo el equipo y la celebración del trofeo lo hicieron en el Brasil grande, como una cosa anecdótica. Recuerdo fotos en el diario 10 de los negritos con la enorme Carabela y la enorme alegría de la gente que, bueno, las puertas siempre estaban abiertas, pero era lo que era una gran casa de
gran casa de vecinos. Oye, Diego, tenemos una última foto que además es de un amigo en común, un amigo también de esta casa, y que ha sido colaborador nuestro. Eso es. Y que hace escasos días, hace una semana, ¿verdad? De aquí me fui me invitó con mucho interés y yo encantado de estar con él. Se trata de Vicente Quiroga Juanes, hombre, un maestro de periodismo y sobre todo de radio, y eso era una revista en Radio Nacional de España, y al fondo está Eduardo Bonachera, que era el redactor jefe, que se llamaba Camino, que era una revista juvenil en la que en los últimos tiempos, cuando yo andaba de meritorio en Radio Nacional, pues luego se creó una con Juan de Mata, Rodrigo Mora, con Juan Conde, Antonio Suero, que se llamó Cabo Cañaveral, donde ahí ya estuve yo. Esos fueron mis primeros pasos en la radio. Vicente Quiroga es el que tenemos en primer término, ¿no? Leyendo, eso con la mano metida en el bolsillo. Exacto, el que está leyendo, que el jueves pasado, cuando salí de aquí, de ahí mi enchaquetamiento, pues me puse la corbata y me fui a su lección de entrada como miembro de la Academia Iberoamericana de las Artes de la Rábida, y dio su discurso sobre algo que a ti, Antonio Merelo, os gustaría muchísimo, sobre el cine en Iberoamérica. Magnífico. Un periodista en el cine iberoamericano. Exacto, y dio una cantidad de datos, de anécdotas, fantástico. Este pasado lunes lo tuvimos con nosotros y nos estuvo hablando un poquitín de cómo era esa experiencia, ¿no?, en lo que ha sido su dedicación al cine en general, al cine iberoamericano como especialización, ¿no?, y la evolución que también nos mostró de lo que ha sido el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Bueno, una pequeña nota. Este año en el Festival de Cine Iberoamericano, esta bella señorita que está allí detrás de la cámara, pues se estrenará el corto sobre William Martin, donde ella participa. Tendremos que enterarnos el día para... Nuestra compañera Sara, que claro, las cámaras pues no pueden... Efectivamente, no pueden yo he dicho detrás de la cámara, pero bueno, efectivamente, nuestra compañera Sara, que ahora sonríe vergonzosamente, pero como no se puede ver ni hay ninguna cámara que la coja, pues no pasa nada. Pero es un corto precioso, me encantaba, lo han hecho fantástico. Diego, la semana que viene, ¿de qué hablamos? Lo que hemos comentado al principio, vamos a hacer un recorrido por todos los campos de fútbol que había en Huelva. No era solo el velódromo, el estadio, ya he dicho que estaba la pista, el Titán, los Flechas Navales, el Politécnico, los Maristas, y ahí es donde se desarrollaban los campeonatos de fútbol, y te sorprenderá ver la cantidad de equipos de fútbol y el movimiento que se generaba en Huelva a través de la cantera, entre otras cosas, pues tampoco había otro deporte a practicar quizás más que el fútbol que se jugaba en medio de la calle. Bueno, y tú posando y luciendo palmito, ¿no? No, palmito no, porque yo con 16, 17, 18 años era más bien un suspiro, ¿no? Pero bueno, es que no tengo otras fotos que en las que estoy yo con el Veracruz, con el Racing Onubense, en fin, con los equipos con los que siempre jugué al fútbol. Bueno, pues la semana que viene, campos de fútbol de Huelva. Diego Lopa, gracias por haber estado con nosotros. Encantado, como siempre. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos para hablar de los estrenos de la cartelera este fin de semana.